preocupación, Cata, muchísima preocupación, y estamos en comunicación telefónica con Nati Macei. Ella es abogada ambientalista, más conocida en las redes como Ecointensa, y nos va a hablar acerca de este tema, brindándonos información. Durante esta madrugada hubo nuevos incendios en el sur del país, Cata, así que bueno, vamos a tener toda la información. Hola Nati, ¿cómo estás? Te saluda Beba, Cata, Adriel y Juanchi. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, Bien. bueno, bastante preocupados obviamente por todo este tema. Estuvimos consultando, pero tenemos entendido que hay alrededor de 8 pueblos que están complicados con esta situación por parte de los incendios. Así es, hay muchos focos de incendio en simultáneo. Si bien ahora está como saliendo un poquito más a la luz y se está hablando mucho más del tema, los primeros focos son de Navidad, más o menos, el Ujú. 25 de diciembre, que comenzaron en Nepuyén y en Los Manzanos. Y lamentablemente, aunque parezca difícil de entender, es muy difícil, es muy complicado apagar incendios forestales. Entonces se viene luchando contra el fuego desde ese momento, pero así todo, si bien de repente se logra controlar un poco, no terminan de extinguirse y hoy se presentaron en esa misma zona nuevos focos de incendio, con lo cual dificulta muchísimo el trabajo de los brigadistas porque lo cierto es que los recursos son escasos, ¿no? Los recursos Ujú. tanto económicos como de personas que trabajan luchando contra los incendios son escasos. Si hay que Ujú. dividirlos entre muchos focos, es mucho más complicado aún. Lo Así que que pasa- desde Navidad, Sí. algunos de los focos. Sí, es muchísimo. Lo que hablábamos ayer en la columna de Pasaron Cosas es que lamentablemente, a mí siempre me parece interesante también decirlo porque somos humanos y nos pasa, nos agarraron los primeros focos de incendio distraídos con las fiestas, como Ujú. con lo mismo que pasaba tal vez en la época con el Mundial, ¿no? Esa época del Mundial en la que yo me acuerdo que los proveedores no me pagaban y yo ni me daba cuenta porque estaba con Claro. eso en la cabeza. Nos pasa mucho y la verdad es que como sociedad no estábamos tal vez disponibles para poder preocuparnos por lo que estaba pasando tan lejos, vamos a decir. Ujú. ¿Qué pasa ahora? Ya volvimos a nuestra vida, terminaron las vacaciones para muchos y estos incendios, sobre todo los del Bolsón, rompieron ya con una barrera mediática muy fuerte porque se viralizaron mucho en redes, eso es algo que sucede también bastante, que es que tal vez tarda en llegar a los medios masivos, a los medios hegemónicos, y en las redes se genera una atracción muy fuerte para que eso suceda. Y los incendios del Bolsón fueron los que lograron hacer ahí saltar un poco la térmica, porque no solamente hay un patrimonio natural, como estamos viendo, que se ve dañado de manera irreversible para nuestra generación. Esto tarda un siglo aproximadamente en regenerarse. No vamos a volver nunca a ver los bosques como estaban hasta hace una semana o un par de meses. Y los incendios del Bolsón lo que tienen es que por un lado está la afectación del patrimonio natural, pero además se perdieron más de 120 casas, hay familias que perdieron todo, familias afectadas, se perdió una vida, entonces eso hace también que Ujú. estemos hablando mucho más de este tema y ayudó asimismo a visibilizar los otros incendios que estaban pasando mucho más desapercibidos. Nati, bueno, esto que contabas recién, ¿no? Que se perdió una vida, además, obviamente, de toda la biodiversidad que estamos perdiendo con estos incendios. Pero la historia de esta persona también fue Claro. muy triste, como para compartirla, si tenés para contarla a la Lo que tengo audiencia. entendido es que es una persona, Reyes de apellido, que había sido evacuado y que volvió para poder alimentar a sus animales y en el volver murió tengo entendido que por inhalación del humo. Un poco creo que nos habla de la conexión, ¿no? Muchas veces de las personas con otros seres vivos, con la Ujú. naturaleza y la disposición de ponerse en riesgo para salvar eso que tiene un valor, ¿no? Que muchas Ujú. veces tal vez desde la ciudad lo sentimos lejano y solamente empatizamos con los perros y con los gatos y que de repente hay otras poblaciones que tienen una conexión mucho más grande con la naturaleza y que se ponen en riesgo para defenderla, que en realidad es lo que están haciendo los brigadistas hace meses. La lucha Ujú. cuerpo a cuerpo contra el fuego no es fácil, están poniendo en riesgo sus vidas y, repito, con cada vez menos recursos. Ujú. Recordemos que muchos de los brigadistas que están luchando no saben si se les renovarán los contratos en marzo. Desde Claro. hace más de un año que la situación de los brigadistas y de la gente que trabaja en parques nacionales en términos laborales es muy inestable, porque constantemente, por ser empleados estatales, que es algo que fue la suerte de todos los empleados estatales durante el último año, no saben qué va a pasar en el futuro y hay constantemente recortes. Entonces, imagínate estar poniendo en riesgo tu vida, luchando contra el fuego a esa temperatura, justamente con ese Ujú. peligro, y no saber si dentro de 2 meses te van a seguir pagando el sueldo o te van a decir gracias por todo, hasta luego. Eh, Nati,
Ayer hablábamos con una santafesina que está viviendo allá en el Bolsón. Ella nos contaba que estos grupos de brigadistas están recibiendo donaciones, por esto que vos decías, se están quedando sin recursos, son muchos los focos ígneos. Justo creo que hoy también era uno de los días de mayor viento, que eso también complica y atenta. Por eso también estos nuevos incendios que se iniciaron durante la madrugada preocupan mucho más. Hay puntos de acopio, hay donaciones, hay cuentas certificadas de que ellos están recibiendo cualquier ayuda porque no les da abasto, ¿no? Totalmente. Miren, siempre pasa, y a mí me gusta plantearlo porque es parte de nuestra realidad, que cuando la sensibilidad de la sociedad se despierta y queremos empezar a donar, siempre aparece algún vivo que crea una cuenta falsa Claro. y se lleva toda la plata. Por eso hay que tratar de ser prudentes. Yo la cuenta que estoy difundiendo es una que me pasó la directora del hospital del Bolsón para la brigada de Mallín Ahogado, que es una de las zonas afectadas por esa zona. Si quieren digo cuál es el alias. Sí, obvio, por supuesto. Sí, decilo. Es flanco.foco.fuego. Repito, flanco.foco.fuego. Igualmente yo en @ecointensa compartí en una historia un posteo en el que está este alias y otros que también están chequeados que son válidos. Y después para la gente que es de la zona, que igualmente quienes son de la zona ya lo van a saber, pero vale la pena decirlo, el municipio del Bolsón, en la cuenta del municipio del Bolsón, están los puntos de acopio y de recepción de donaciones físicas, y lo que más se necesita son linternas, pilas, guantes de cuero, protector solar, crema de cacao, crema corporal, zapatos de hombre de tallas grandes, pantalones de trabajo, ropa interior nueva y motobombas. El rol de la ciudadanía en la lucha contra el fuego es crucial, no solo de los brigadistas, sino como las personas de la comunidad, de la comarca del Bolsón, bueno, de Puyén también, todas las zonas que están incendiándose ahora, como por ejemplo el Parque Nacional Larín. La gente está organizando de una manera heroica para poder luchar contra el fuego, pero además apoyar a quienes luchan contra el fuego y apoyar a las familias que perdieron todo, humedeciendo las casas que aún no se quemaron para salvarlas. O sea, la solidaridad es total, y está bueno que quienes en este momento estamos seguros, ¿no?, en nuestras casas, que no corremos ese riesgo, podamos ayudar a través de donaciones en las cuentas que sabemos que están verificadas. Bueno, certificadas, verificadas, totalmente. Bueno, se habla de que los incendios fueron intencionales y por la acción humana. Total, tal cual. Bueno, algo que siempre planteamos es que en realidad el 95% de los incendios forestales son causados por la actividad humana, por los seres humanos, ya sea de forma intencional como de forma accidental. No se sabe qué porcentaje de los incendios en general son intencionales y cuántos son accidentales. Se sabe que hay de las dos, pero puntualmente en varios de los focos de los que estamos hablando ahora ya se pudo comprobar la intencionalidad. ¿Cómo se comprueba la intencionalidad? Puede ser que haya registros fotográficos o videos, porque es la era virtual y es mucho más fácil acceder a ese material o a esos registros, pero también porque se encuentren bidones con aserrín, bidones con combustible o algún otro material, alguna botella que implique que se inició el fuego a propósito. ¿Y cuál sería la intención de prender fuego esta zona? Bueno, hablé con mucha gente del Bolsón y todo el mundo te dice, bueno, el Bolsón puntualmente porque es con quienes más charlé, pero se aplica a todos los lugares, es imposible saberlo a ciencia cierta. Pero lo que se plantea es que hay intereses económicos muy importantes, ya sea para pensar en la explotación de algún recurso o elemento de la naturaleza, mineral o de maderas, como por el acceso al agua y la privatización del agua, que también puede ser un factor, como para el desarrollo hotelero o de alojamiento o de viviendas. ¿Por qué? Porque una zona quemada, más allá de que nosotros tenemos un ordenamiento territorial y una ley de tierras que impide que se cambie el uso de suelo después de un incendio, queda más endeble, queda más vulnerable. Tenemos también hoy en día como una perspectiva ambiental mucho más débil que la que teníamos antes, con muchos intentos de, justamente de debilitar la normativa con la que contamos. Entonces, la gente lo que dice es probablemente haya intereses económicos detrás de estos incendios que fueron intencionales, porque por pura maldad nadie hace esto. Quieran tal vez llevar adelante en un futuro cercano un desarrollo inmobiliario o alguno de estos otros proyectos económicos que les acabo de mencionar. Y cuando hablabas de los incendios por la actividad humana, que mayormente se producen por la actividad humana, dijiste actividad humana y no dijiste intencionalidad. Me quedé con quizás algún incendio sin intención de provocarlo, pero por la negligencia de la propia gente, sobre todo cuando va a turistear, por ejemplo, en la zona del Bolsón, de Bariloche, de Puyén, ¿no?
Totalmente, son lugares súper turísticos, también gente de la ciudad va y empieza a vincularse con la naturaleza sin saber bien cómo hacerlo, a veces creemos que la tenemos re clara y la verdad es que no, Ujú. y apagar un fogón no es tan simple como parece. Claro. Yo tuve la experiencia, me acuerdo una vez, de haber hecho un fogón a la noche, yo vivía en un camping, no había riesgos, digamos, pero armé un fogón, lo apagué con arena, me fui a dormir y a la mañana siguiente cuando quise limpiar estaban las brasas calientes. Claro. Entonces, nos Claro. puede pasar a todos, no lo sabemos y nos puede pasar a todos. Y si ese lugar hubiera tenido alguna materia orgánica seca, como hay muchísima en el Bolsón y en el sur, en la Patagonia, por los pinos, Ujú. podría haber generado un incendio. Nos Ujú. puede pasar a cualquiera que no tenemos los conocimientos Claro. ni la prevención adecuada. Y de hecho, desde los grupos que están luchando contra los incendios en el Bolsón, el SPLIF, sacaron un comunicado en el medio de la tragedia diciendo, che, seguimos recibiendo información de que hay gente haciendo fogones. Sí. No lo hagan, ayuden a concientizar a la ciudadanía de que no es momento, que es muy peligroso. Piensen que estamos en una época, primero que es época propensa a incendios por una cuestión climática Sí. natural, pero además hay mucha sequía, poca lluvia, vientos fuertes, y en la Patagonia hay mucho pino. El pino no es oriundo de la Patagonia, aunque nos guste muchísimo, es de América del Norte y es una especie que se prende fuego muy fácilmente, Ujú. muy seca y se quema al toque. Entonces, ¿qué genera? Genera que sea mucho más difícil luchar contra el fuego y mucho más propenso a incendiarse. Entonces, todas las condiciones están dadas para que realmente una chispa genere un incendio forestal. Claro. Vos hablaste de los brigadistas. ¿Qué se sabe del Sistema Nacional de Manejo del Fuego? Que también es un sistema que me parece que ha sido vilipendiado por el gobierno en su momento. Me da la sensación, no sé, Nati, si te parece lo mismo. El Sistema Nacional de Manejo de Fuego pasó hace relativamente poco tiempo de la órbita de la Secretaría de Ambiente, que recordemos que hoy estamos, de la Subsecretaría de Ambiente, a la órbita del Ministerio de Seguridad. Con lo cual se lo quita a un lugar, se lo pone en otro, y si bien uno puede decir, la verdad, me tiene sin cuidado, lo cierto es que en el fondo lo que hay es sacarle de alguna forma la perspectiva ambiental al combate contra el fuego y dejarla únicamente en la perspectiva de la seguridad. Cuando uno lucha contra un incendio forestal desde la perspectiva de la seguridad sin considerar las variables ambientales, cuidás las casas y cuidás a las personas y no cuidás al ambiente, por decirlo mal y pronto. Obviamente no sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias exactas, como con un montón de otras cosas. Solo podemos llegar a conclusiones, pero que están basadas un poco en toda esta línea argumental que sostuvo el gobierno durante este último primer año de gestión, mejor dicho, que es que no tienen consideración el cuidado del ambiente, han hablado muchas veces mal de los ambientalistas, de quienes protegemos a la naturaleza, de parques nacionales como organismos. Tenemos hoy en día un presidente de parques nacionales que está en contra de la Agenda 2030, que es la agenda que plantea los objetivos de desarrollo sostenibles, entre los cuales se encuentra la protección del ambiente y el cuidado para poder lograr un ambiente sano. Entonces, si el Ministerio de Ambiente fue reducido a subsecretaría, si el presidente de Parques Nacionales te dice que hay que cortar con el curro del cambio climático y te pasan el sistema de manejo de fuego de ambiente a seguridad, todo da la sensación de que no hay mucho interés político de cuidar nuestro patrimonio natural. ¿Cuántas hectáreas ya se llevan perdidas con estos incendios? Cerca de 20.000 hectáreas. Es, en términos porteñocentristas, prácticamente toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es terrible. una pérdida enorme. Sí. Muchísimo. Terrible. Sí, como les digo, tarda un siglo más o menos en recuperarse el ecosistema. Así que, si bien nos acostumbramos a los incendios forestales, porque todos los años, desde el 2019-2020, hay incendios, el daño es irreversible. Bueno, Nati, muy completo el informe, te agradecemos también tu tiempo y bueno, estaremos en comunicación para ver cómo continúa esta situación, que esperemos se solucione pronto. Ojalá que sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias. Pueden seguirla en las redes como ecointensa, @ecointensa, Nati Macei, abogada ambientalista, hablando acerca de los incendios en el sur del país.